municipales, esta vez en pagos de hora extra. Pongan atención. Ellos y ellas reportaban jornadas diurnas y nocturnas y festivas, y solo en la pandemia se pagaron más de 1 millón de horas extras. Dada la situación actual, creemos que es una situación que debemos regularizar. Hemos iniciado un plan de reducción de horas extras. Es fácil firmar tarjeta y me voy para la casa. O firmar un libro y me están pagando horas extras que no he hecho. Resulta increíble las sumas millonarias pagadas en horas extra por las municipalidades y sobre todo que nos estemos dando cuenta de casos que ocurrían por años. Y es increíble cuando uno ve efectivamente lo que arroja el papel. Estamos hablando de que el director de Desarrollo Comunitario trabajaba de 8:30 hasta las 21:50, 10 para las 10 de la noche, todos los días, de lunes a domingo. ¿Dónde van a parar estos dineros? Dineros que son de todos los contribuyentes. Vamos a ir a la siguiente nota para brindar contexto y después tenemos a nuestros invitados. Millonarios pagos de horas extras a funcionarios públicos en la Municipalidad de Las Condes es lo que reveló un informe publicado por América Transparente. Solo en el año 2020, la administración del municipio del sector oriente habría desembolsado 7.800 millones en horas extraordinarias, superando con creces lo que el marco de la ley permite. Los funcionarios y funcionarias de la Municipalidad de Las Condes reportaron realizar horas extras por sobre el límite permitido por la ley, que son 40 horas diurnas. Ellos y ellas reportaban jornadas diurnas y nocturnas y festivas, y solo en la pandemia se pagaron más de 1 millón de horas extras. Ahora, estas horas extras, si se trabajaron o no se trabajaron, la verdad es que no podemos saberlo por transparencia, que es la información pública a la que estamos accediendo. Lo que sí podemos saber es que si se hubiesen trabajado todas esas horas, las personas habrían tenido jornadas laborales de más de 16 horas diarias. Habrían trabajado 24/7, promediaban pagos adicionales a sus sueldos mensuales y de los trabajadores a contrata, un 86% de ellos informó horas extras. Casi la mitad de ellos superó las 40 horas como límite establecido para los funcionarios públicos. Resulta increíble las sumas millonarias pagadas en horas extra por las municipalidades y sobre todo que nos estemos dando cuenta de casos que ocurrían por años, donde muchas veces eran los mismos funcionarios que eran los que se llevaban estos dineros mes a mes con esta excusa de las horas extras. Esta nos demuestra otra cara más de la corrupción municipal y qué es lo que pasa cuando no existe fiscalización y cuando no existe rendición de cuentas de los dineros públicos. Según el informe, los libros de asistencia, los mismos que registran el control de horario de entrada y salida de los funcionarios, dejaron en evidencia las cerca de 1.831 horas extra que habría recibido la directora de Seguridad Pública de Las Condes, Javiera Benítez, en 2020. De acuerdo al escrito de América Transparente, la funcionaria habría superado su remuneración en 6,6 millones de pesos. En el transcurso de 7 meses habría trabajado 70 horas extras durante el día y 90 de noche o en festivos. Hay un funcionario y una funcionaria que son los que lideran la lista en términos de pagos de monto por horas extraordinarias. La que está top one es Javiera Benítez, que es la directora de Seguridad Pública de la Municipalidad de Las Condes, y ella, por la cantidad de horas que reportó haber trabajado extras, diurnas, nocturnas y festivas, consiguió más de 33 millones de pesos al año adicional a su sueldo fijo, digamos. Una historia que se repetiría, pero esta vez en la figura del director de Desarrollo Comunitario Juan Francisco Reyes. Según detalla entre sus párrafos la investigación, él habría acumulado 1.751 horas extras en el año y por ello habría recibido una remuneración anual de casi 33 millones de pesos. Contrastamos esos horarios y claro, nos dimos cuenta que era llamativo que al tiempo que decía estar trabajando no solo una jornada laboral normal, sino que además una cantidad increíble de horas extras, subía fotos estando de vacaciones. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Según el registro de la Municipalidad de Las Condes, consignado por América Transparente vía Ley de Transparencia,
Reyes, en calidad de funcionario público, habría tomado vacaciones en febrero pasado y días posteriores informó haber realizado labores entre las 8:30 y las 21:50 horas. Sin embargo, según se evidencia en sus redes sociales, en esos momentos se encontraba disfrutando de un descanso junto a su familia. Lo mismo ocurría en sábados, por ejemplo, en que reportaba haber trabajado desde las 8:30 de la mañana hasta las 9:50 de la noche y posteaba en sus redes sociales fotos paseando a su perro con mensajes para su candidatura a concejal. Él estaba postulándose a ser concejal por la UDI. De hecho, es interesante porque Juan Francisco Reyes Salgado lo que hacía, como él es el director del servicio de la Dideco, él solicitaba las horas extras para su equipo cada mes, que eran autorizadas por el administrador municipal, que a su vez reporta más de 130 horas extras mensuales. El pago de hora extra es un tema que nos preocupa como Consejo Municipal y también nos ocupa. Hemos identificado el caso de funcionarios municipales que reciben altas remuneraciones por horas extra, producto de que en el estallido social y en la pandemia, inicio de la pandemia, vieron aumentada su carga laboral y dada la situación actual creemos que es una situación que debemos regularizar. Hemos iniciado un plan de reducción de horas extra desde abril de este año que va desde un 20 a un 14% con respecto al año pasado. También estamos a la espera de un informe de Contraloría donde hemos iniciado una comisión de concejales que va desde el Frente Amplio hasta el Partido Republicano con la finalidad de hacer propuestas a la alcaldía en torno al tema del pago de hora extra, de contratación dentro de las corporaciones y tantos temas que le preocupan a los vecinos y que por supuesto a nosotros también nos preocupan y nos comentan a diario. La administración actual de la Municipalidad de Las Condes salió a entregar su versión sobre el caso de 940 funcionarios, los que habrían superado la cantidad de horas extras durante la pandemia. La Municipalidad de Las Condes, y así pueden dar testimonio los más de 300.000 vecinos, es un municipio que responde 24/7 a los requerimientos y necesidades de todos, de manera eficiente y oportuna. Aquí se trabaja. Al igual que muchas municipalidades, la Contraloría nos ha fiscalizado sobre esta temática, haciendo observaciones menores. Las Condes es pionera en muchos proyectos, siendo una de las comunas de mejor calidad de vida en nuestro país, y esto no solo se debe a recursos, sino que al trabajo profesional y oportuno de cada funcionario. Encuentro eso malo, deben de trabajar los justos porque no sé si le pagan hora extra. Si le pagan hora extra, bienvenido, pero si no, están mal, trabajando de más. ¿Y qué le parece esa situación? Sí, yo encuentro que la verdad de las cosas, si hacen horas extras se las tienen que pagar, ¿cierto? Pero no pueden firmar tarjeta si no tienen hora extra, porque es fácil firmar tarjeta y me voy para la casa, o firmar un libro y me están pagando horas extras que no he hecho. Yo digo con papeles porque usted justifica ahí, porque usted tiene que firmar las liquidaciones, su hora extra, como que es tú. Y si usted si lo pillaron en la playa, es harto penca, o sea, sobre todo para las comunas que son comunas ricas, o sea, se supone que los alcaldes tienen que ser honestos. Se supone que tienen que ser honestos, de ahí para abajo. Deben buscar de quiénes son los culpables, o sea, quiénes propiciaron el tema, o sea, ya sea la alcaldía misma o cualquier funcionario de la misma alcaldía. Son las horas extras las que tiene hoy a la Municipalidad de Las Condes en el centro de la noticia, hecho que se suma a la serie de irregularidades que se han presentado en el último tiempo en diferentes instituciones públicas y que podría abrir una futura investigación entre sus trabajadores. Bueno, escandaloso por donde se vea y tenemos justamente al panel indicado para estar hablando y elaborando en torno a esta temática. Son muchas las preguntas que invita Paulette Desormé, vicepresidenta de la Fundación América Transparente, y como no, también nos acompaña Bárbara Salinas, nuestra abogada, para tratar de empezar a ver también las ramificaciones de esto. Pero lo inmediato, Paulette, gracias por acompañarnos. Cuéntanos cómo tropiezas con esto y finalmente además también de las repercusiones posibles que pueda tener. Pero ¿cómo dan con estos antecedentes? Hola, mira, nosotros en América Transparente hemos reporteado mucho el tema de municipalidades. Nos parece que en los gobiernos locales hay una oportunidad muy grande de acceder a información para que las personas puedan realmente
tener más injerencia en las decisiones de las autoridades, ¿no? Entonces, revisando la transparencia activa de la municipalidad, nos dimos cuenta de que los reportes, digamos, de horas extras, de las planillas de no remuneraciones, etcétera, nos llamaban la atención bastante la cantidad que aparecía. Nosotros hemos revisado como unas 100 municipalidades ya en América Transparente en distintas cosas, ¿no?, de transparencia activa. Y bueno, las horas extras de la Municipalidad de Las Condes eran llamativas, así es que decidimos ahí mirarlas, hicimos todo por ley de transparencia, digamos, nada, ningún documento filtrado, nada. Esto es algo que cualquier persona puede hacer, de chequear las horas extras en su municipalidad. Pero la verdad es que por los montos y la cantidad de horas extras nos llamó mucho la atención y decidimos profundizar en Las Condes. ¿Han evidenciado, Paulette, buenos días, en otras municipalidades que haya también pagos así de abultados en horas extras? ¿Es tan simple, se pregunta uno, hacer estos pagos a los funcionarios? Porque aquí son cerca de 950 de unos 1000 que tienen en Las Condes, ¿no? Sí, de hecho, el año pasado se pagaron 1 millón de horas extras durante la pandemia. Cada municipalidad tiene como su reglamento. Hay una norma que es la que regula las horas extras en general para funcionarios públicos, que dice que no pueden hacer más de 40 horas extras diurnas. Solo pueden pasar ese límite si es que hay alguna catástrofe nacional, son cosas como muy puntuales y muy grandes, que evidentemente no es el caso ahora con la municipalidad. Lo que sí es que el proceso que tiene Las Condes para autorizar las horas extras hace que el director a cargo del servicio tenga que solicitarlas al administrador municipal. El administrador municipal tiene que ver con qué justificación se piden estas horas extras y las debe aprobar hasta 15 días antes de que se ejecuten. Entonces, muchas veces la gente piensa que esto es como, marqué las horas extras y después se regularizan y me las pagan. Es al revés. Me autorizan horas extra y luego yo las trabajo, ¿ya? Ahora, cuando uno mira la justificación que se da de por qué se autorizan estas horas extras en Las Condes, llama la atención que es siempre la misma. O sea, se supone que las horas extras son para momentos extraordinarios, tareas impostergables, ¿no? No como la normalidad del trabajo. Y la justificación que se da en los decretos alcaldicios de la municipalidad es que los vecinos son exigentes y que tienen una mayor cantidad de servicios y que no tienen suficiente personal, digamos. O sea, las horas extraordinarias parecen ser como regulares. O sea, horas extra que contravienen completamente toda normativa legal, que redundan en estos pagos millonarios. Pero, Paulette, preguntarte además, porque hemos sabido de situaciones en comunas donde, por ejemplo, hay funcionarios que se señala que van y marcan tarjeta con pijama, otros con pantuflas, etcétera. Y claro, es para graficar la despachatez. Pero preguntarte después ¿cómo le dan continuidad? Por ejemplo, ¿van e interpelan ustedes al director de desarrollo comunitario para que les ofrezca algún tipo de explicación o queda ahí? No, para lo que nosotros es importante es que la Municipalidad de Las Condes haga algo, ¿no? Es decir, que revise sus procedimientos. Lo que a nosotros nos interesa no es apuntar a una persona en particular, porque acá el problema es el sistema. O sea, el problema, Juan Francisco Reyes, que es el director de la Dideco, efectivamente reportó estar trabajando horas extras mientras publicaba fotos de vacaciones con su familia en la playa, ¿cierto? Pero esto no es un problema puntual de él. Acá hay un sistema que permite que ocurra. Es que cuando es sistémico, eso invita a la otra pregunta de quién es finalmente la responsabilidad, de quién fue el alcalde, Joaquín Lavín. Bueno, el responsable final en una municipalidad es el alcalde, ¿no? Acá la primera persona, el primer control está en el administrador municipal, que es Ignacio Jaramillo, que ustedes lo entrevistaron ahí. Esa es la persona que tiene que autorizar. Luego, de acuerdo al protocolo de Las Condes, el Departamento de Recursos Humanos también ve si es que esas horas se cumplen o no se cumplen. Contraloría también puede fiscalizar, pero la verdad es que, o sea, Las Condes de todas maneras tiene una situación con sus horas extras que debe revisar. Joaquín Lavín hoy en día está en España, pero por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál ha sido su respuesta si es que ustedes lo han combinado a algún tipo de explicación, dado que esto es sistémico? ¿Y qué tan colaborativa ha sido también Daniela Peñaloza, que es la alcaldesa que lo ha sucedido en el puesto?
Sí, nosotros no nos hemos contactado con Joaquín Lavín, y respecto a Daniela Peñalosa lo que hicimos fue conversar con la directora de comunicaciones, digamos, de la municipalidad, para que ellos decidieran quién era la persona más adecuada para hablar de este tema. Pero la verdad es que no pudimos... Mira, fue bien curioso porque en el fondo nosotros los contactamos, sacamos este reportaje el sábado, los contactamos el viernes a las 2 de la tarde vía correo electrónico. La persona a cargo de comunicaciones aparentemente no lo vio, entonces me llamó por teléfono a las 8:40 y me dijo: es que tú entiendes que yo no puedo molestar al administrador municipal a esta hora. Y yo pensaba... Qué ironía. Honestamente, Claro. ¿Cómo no va a poder molestar a esta hora? Si es que este señor reporta 130 horas extra y difícilmente se va antes de las 10 de la noche, y además trabaja sábado y domingo. Entonces, ¿cómo me va a decir que no me puede dar una entrevista porque no está disponible? Exactamente, más cuando se ha visto con este informe que ustedes revelan que hay trabajadores o funcionarios que trabajan 24/7, o sea, prácticamente todos los días de la semana, de lunes a domingo, sin descanso, una situación extenuante si es que fuera real, que es inhumana también porque no está lejos de cualquier normativa, pero ¿han determinado roles que desempeñen áreas a las que pertenezcan esta gran cantidad de funcionarios que presentan más horas extra, o al revés? ¿De qué áreas son estos casi 50 o un poquito más funcionarios que no tienen hora extra? ¿Qué rol desempeñan ellos? Mira, es sumamente transversal. O sea, realmente acá hay como... Todo el mundo hace horas extras. Son muy poquitos los que no hacen horas extras de forma sistemática. 950 de 1000 funcionarios. ¿Cuántos funcionarios, por ejemplo, aumentaban en un 40% su sueldo? ¿De cuántos aumentaban en un tercio su sueldo con las horas extras? Es como una práctica totalmente estandarizada. El punto acá es que aquellos que tienen cargos más altos, como Javiera Benítez o como el director de la Dideco, que son las dos personas que más dinero recibieron el año pasado por esto, más de 33 millones de pesos cada uno, evidentemente le cuesta a la municipalidad mucho más eso que las horas extra que se cobran, no sé, aquellos que tienen cargos con una remuneración bruta menor. Sí, Amaro. Y Paulette, preguntarte además si termina finalmente en el bolsillo particular de cada cual estos pagos de horas extra, o hay una ramificación posterior. ¿Ustedes han hecho la trazabilidad total? ¿Estos dineros podrían terminar en el financiamiento de partidos políticos, campañas, otras repercusiones? Nosotros no hemos hecho esa trazabilidad, eso es algo que hay que hacer, evidentemente, hay que ver con qué criterios se asignan estas horas extras. Lo que sí sabemos que son bastante transversales, pero hay que ver cuántas horas extras se asignan a quién, ¿no? La gran mayoría traspasa el límite permitido por la ley, entonces eso realmente es algo que tiene que, creo que eso es algo que tiene que investigar la autoridad, ¿no? Me parece que... Me llama la atención que no hay ninguna como evaluación crítica por parte de la municipalidad de por qué se pagan estas horas extras de esta manera. O sea, a mí personalmente no me parece normal que lo común sea que un funcionario municipal tenga que trabajar 13 o 16 horas diarias, digamos, porque la municipalidad tiene muchos servicios. Bueno, entonces no sé, tendrá que haber otra forma, ¿no? El sentido del límite de las horas extras es que la gente tenga derecho a descansar, que tenga derecho a recrearse. Ese es un derecho humano. Incluso Entonces, en tiempos de pandemia, que sabemos, Paulette, que las horas probablemente de trabajo pueden haber aumentado, pero al nivel que aquí se registra cuesta creerlo. Estamos también con Bárbara Salinas, abogada. Bárbara, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué te parece lo que hemos escuchado? Lo decíamos, lamentablemente es una situación que no es primera vez, pero que en este caso particular son millonarias los pagos de hora extra que se han hecho, y a una gran cantidad, prácticamente al municipio completo. Así es, Chantal. Bueno, yo primero quiero enviarle un gran saludo a Paulette. De su modo, me parece extraordinario el trabajo que están haciendo de transparentar. ¿Y qué te puedo decir? Esto me recuerda al caso Viña del Mar, ¿no es cierto?, con la administración de la exalcaldesa Virginia Reginato, donde también pasaba un fenómeno bastante parecido. Hablemos que el municipio de Las Condes administra aproximadamente y de manera anual un presupuesto de más de 300.000 millones de pesos.
es el municipio, entre ese y Vitacura, uno de los municipios que administran la mayor cantidad de dineros, que son por lo demás de todos los de los habitantes de la comuna. Entonces esto tampoco se trata de que se administre de la manera que se quiera. Ahora, a mí me parece relevante el hecho de que exista esta denuncia, ¿no es cierto?, o este reportaje, y hoy día, desde el punto de vista legal estricto, el Ministerio Público perfectamente ya ha tomado conocimiento de esta situación y puede actuar de oficio y de oficio iniciar una investigación. Y eso a mí me parece que es muy relevante, e incluso debiese intervenir también el Consejo de Defensa del Estado, porque son en definitiva las arcas fiscales las que están comprometidas. Pensemos, por ejemplo, que esta funcionaria que mencionaba Paulette, con un sueldo de 33 millones por horas extras, nos da un promedio mensual de 2.750.000 pesos mensuales. Entonces esto efectivamente ya no es una excusa, no es una práctica que uno podría decir que es específica, sino que ya derechamente abarca prácticamente al 90% de los funcionarios. Bárbara, son además jornadas iguales, de lunes a domingo duran lo mismo, de 8:30 a 21:50. No es que el martes trabajó un poco más o un poco menos, son exactamente iguales las jornadas de lunes a domingo, ¿no es así, Paulette? Sí, así tal cual. Y una cosa relevante es que, por ejemplo, cuando hablamos de este señor Reyes, el director de la Videco, él tomó vacaciones en febrero, lo cual está perfecto, ¿cierto? Se fue una semana. Sin embargo, ese mes reportó exactamente las mismas horas extras que todos los otros meses. ¿Cómo? O sea, ya no solamente hiciste 133 horas extras en 3 semanas. No se entiende cuando uno ve que no hay variación, ¿no?, en las tareas. Y ahí me llama la atención que nadie se alerte, que como si tú estás fuera, estás con un permiso, con un feriado laboral, ¿cómo puedes registrar al mismo tiempo una jornada de trabajo en estas semanas que estás haciendo uso de tus días libres? Un poco por lo que dice Paulette, me imagino, ¿verdad?, que está abiertamente sistematizado toda esta práctica. Es una práctica que tiene un cierto acuerdo tácito o quizá explícito de parte de las autoridades superiores, pero eso es lo que permite entrever, ¿o no? Sí, y de hecho, bueno, el tema de cómo se controlan las horas es muy importante, porque ustedes mostraron ahí las hojas de los libros de asistencia, que la verdad es que esas hojas son de uniforme de Contraloría, ¿no? Pero Contraloría dijo que justamente durante la pandemia no procedía a pagar horas extras cuando la gente estuviera en teletrabajo, no porque la gente no trabajara o nada de eso, sino porque no había cómo controlar cuando efectivamente tú ingresabas y salías de tu jornada laboral. Entonces acá, como podemos ver ahí, esas hojas están enmendadas, no hay ninguna garantía de que se firmaron cuando efectivamente la persona llegó o no. Lo que nos han contado personas luego del reportaje, nos llaman para decirnos que esta persona venía y a veces firmaba el viernes, ya dejaba puestos los registros para el sábado y el domingo, o el lunes firmaba o se iba, no sé, o sea, no es un control efectivo, ¿no? Ese libro en este momento. Yo puedo hacerles una pregunta, darle primero, ¿verdad?, y saludar a Bárbara, darle la bienvenida, muy buenos días, y preguntarle a ambas lo siguiente, y es que estamos en el 2021, hemos conocido estos hechos en distintos titulares a lo largo de los últimos años, me atrevería a decir, y resulta verdad que Viña del Mar, Maipú, también Las Condes, llora porque nosotros tengamos sistemáticamente auditorías independientes, o basta solo con los esmeros y los esfuerzos de la Contraloría. Es una pregunta que me gustaría dejarles planteada. Entiendo que vamos a ir a una breve pausa comercial, ¿verdad? No sé, ahora en este municipio de la zona oriente, más de 7.000 millones de pesos pagados en hora extra. Hola. Efectivamente alcancé a ver un poquito de la nota. Mira, yo fui concejal de Las Condes en el periodo 2016, perdón. Y aquí se da lo que ocurre con las municipalidades que tienen alto ingreso. Ustedes, creo que alcancé a escuchar que decían que los ingresos eran o bordeaban los 300.000 millones. Creo que si uno saca lo que Las Condes entrega al Fondo Común Municipal, en aquella época quedaban 200.000 millones. Y eso efectivamente hace una relación con la comuna de San Bernardo de un presupuesto municipal 10 veces superior. La normativa yo creo que es bastante antigua. Cuando uno obtiene el permiso de circulación,
un tercio se queda en la municipalidad donde tú sacas el permiso de circulación. Antiguamente, claro, tú tenías un auto y circulabas por esa comuna o la comuna vecina, por tanto reparabas las calles o hacías calles en esa comuna. Pero hoy día todo el mundo anda en auto en todo Santiago, incluso vas a Arica en auto o vas a Chiloé en auto. Entonces yo creo que la normativa de, por ejemplo, este tipo de ingreso municipal, que son los permisos de circulación, debieran ser 100% para todas las comunas y no en beneficio de aquellas comunas que tienen más autos o autos más caros, porque en definitiva dañan las calles de todas las comunas. Yo creo que cuando tú tienes una municipalidad como Las Condes, con un presupuesto municipal 10 veces superior al de San Bernardo y un porcentaje de pobreza muy inferior al alto porcentaje que tiene, por ejemplo, San Bernardo, es que te das cuenta que hoy día la normativa de la distribución de los recursos a través de la recaudación municipal es bastante injusta. Diputado, lo saluda Amaro, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Sin lugar a dudas, ese es un tema pendiente en lo que se refiere a la modernización del Estado, pero el tema de fondo en estos momentos es otro, es decir, no hay espacio para la especulación, los datos están sobre la mesa. ¿Qué le parece a usted esto? ¿Es escandaloso? ¿De proporciones? Yo siempre lo he dicho, Amaro. Si tú me preguntas a mí, yo, por ejemplo, no tengo ninguna relación con Francisco de la Maza, que fuera alcalde de la época. ¿Tengo algún conocimiento de que, por ejemplo, él haya hecho algo malo? Para nada, y creo que siempre, en ese periodo por lo menos, todo era transparente y si algo tenía manto de duda, se volvía a hacer. Ahora estamos hablando, según entiendo, y estamos hablando del periodo de Joaquín Lavín. ¿Cuál es la responsabilidad, a su juicio también, política de esto? Ya vamos a hablar de las ramificaciones legales, pero en lo político. Sí. No, ahora, si tú quería partir hablando como de la nobleza obliga, el acto de buena fe, debo reconocer que no tengo manto de duda respecto a casos de corrupción en Las Condes, pero efectivamente el tema de fondo es, hay sueldos que son importantes, que son grandes, que están abultados, por decirlo así, y que se hace a través de lo que entiendo que estaban hablando de las horas extras diurnas y nocturnas, que consideran un monto importante en la remuneración de funcionarios municipales. Sí, yo creo que no hay duda respecto a eso, y efectivamente, si la comuna no tuviera los recursos que tiene, me imagino que las necesidades serían otras, pero como son comunas o municipios que tienen un nivel de dinero tan importante, se dan justamente estas cosas de que al final la remuneración de algunos funcionarios municipales son bastante ostentosas, son bastante altas, y yo no lo comparto, creo que debieran ser menores. No es un caso aislado, es una práctica sistemática, es lo que se ha señalado, los datos también lo respaldan. Mi pregunta concreta, ¿es Joaquín Lavín responsable, sí o no? Yo creo que es algo que se da en todos los municipios, Lo Barnechea, en todos los municipios con más presupuesto municipal, Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia. ¿Y los alcaldes tienen alguna responsabilidad? Sí, todos los alcaldes tienen responsabilidad porque en definitiva son ellos quienes autorizan las horas extras. Perfecto, entonces ahora podemos hablar acerca de las repercusiones legales de esto mismo con Bárbara Salinas e inmediatamente también con Paulette Desormeaux. Vamos con Bárbara. ¿Cuáles podrían ser las repercusiones legales para el propio alcalde? Muy importante, Amaro, en primer lugar porque hay una responsabilidad que recae, tal como se ha señalado, respecto al alcalde. El alcalde siempre va a ser el primer responsable de todos los actos que ocurran dentro de su administración. O sea, esto de decir, que lo hemos escuchado en distintos alcaldes, yo no firmé, yo no tenía conocimiento, eso jurídicamente no tiene ninguna validez. Luego, quien también tiene muchísima responsabilidad en este caso específico es, o la tendría, el administrador municipal. Por lo tanto, ahí se podría configurar un delito de malversación de caudales públicos porque es él quien administra y se entiende que hay una administración desleal. Y por otra parte, con relación a los funcionarios, podría existir también eventualmente un fraude al fisco. Ahora, brevemente, Amaro, yo quisiera comentar lo siguiente. Aquí el tema de la Contraloría, si bien es cierto, es relevante, pero la Contraloría es un ente administrativo. Acá lo que se debiese hacer concretamente y de manera muy rápida, insisto y reitero, es que el Ministerio Público abra una investigación de oficio, que el Consejo de Defensa del Estado se haga parte, porque tiene que hacerlo también por ley, y por otro lado, lo que tú señalabas, que en definitiva en todos los municipios se instale algún sistema de auditoría independiente, como se hace en cualquier empresa del sector privado, teniendo en cuenta además
que se trata, reitero, de dineros que les pertenecen a todos los chilenos en distintos municipios. Bárbara, hay a lo mejor Sí. ingenuidad en la consulta, no lo sé, pero es posible, si es que esto se investiga, si se lleva adelante, que parte de estos dineros o que estos dineros puedan ser reversados, que puedan ser devueltos, que se recuperen de alguna manera, o es plata que ya se fue pagada y ellos van a poder hacer uso y goce de ese monto. Sabes que no tiene nada ingenuo tu pregunta, Chantal, al contrario. En el caso, por lo menos de fraude al fisco, existe, además de la sanción penal, la pena de retribuir y devolver esos dineros. Y por otra parte, lo mismo pasa con malversación. El Consejo de Defensa del Estado lo que hace es no solamente perseguir la responsabilidad penal, es decir, una eventual cárcel, sino que además persigue civilmente en juicios la restitución de esos dineros. Y a Paulette, preguntarle respecto a lo que acabamos de conversar y escuchar con el diputado, pero también cómo el Consejo de Defensa del Estado se ha hecho parte, se va a hacer parte, la Fiscalía se ha pronunciado. Cuéntenos. Sí, Amaro, una cosa que yo quería compartir es esta reflexión de que, como miren la discusión que tenemos respecto como al estándar ético con el que estamos tomando a nuestros municipios. O sea, acá en Alemania piensa cualquier persona, no sé, sale una cosa así y renuncia, ¿no? O hace, no sé, una auditoría externa inmediatamente para como sanear y explicarle a la ciudadanía lo que ocurre. Pero acá es como que nos preguntamos, nos quedamos en preguntarnos si esto es legal o es ilegal. Nos indigna, pero vamos como, a ver, ¿qué puede hacer la Contraloría o no? Pienso que acá hay una responsabilidad política evidente y pienso que lo que vemos en muchos de estos municipios es consecuencia de décadas sin alternancia política. En Vitacura tiene un sistema muy similar al que tiene Las Condes y tiene el tema de las corporaciones, que nosotros también hemos reporteado de cómo esos dineros que salen de los municipios y entran como estas cajas negras que son entidades privadas donde nada se puede fiscalizar. Sin embargo, en Vitacura sí hubo denuncias a fiscalía, auditorías externas, desvinculación de personas, y eso no ha ocurrido absolutamente respecto a nada en la municipalidad de Las Condes. Y uno se pregunta por qué. Es porque la alcaldesa actual es quien continúa en el fondo la política de Joaquín Lavín, como es porque no hay alternancia en ese sentido. Pero ojo, ¿qué es lo que ocurre ahí? Lo que pasa es que son dos actitudes radicalmente distintas siendo del mismo pacto político, porque Camila Merino, alcaldesa de Vitacura, ha cobrado notoriedad precisamente por su transparencia y porque ha colaborado con poder denunciar estas prácticas. Por eso mi pregunta primera hacia usted justamente fue ¿qué tanto, verdad, ha colaborado Daniela Peñaloza como la sucesora de Joaquín Lavín? Y si no colabora, Nada. ¿qué tanto es también cómplice de esto? O sea, acá lo que nosotros vimos era que en los primeros 6 meses de este año se habían gastado unos 4.000 millones de pesos ya en horas extras. Desde el momento en que Daniela Peñaloza ingresa, ¿cierto?, a la municipalidad, ella es la persona encargada la gerenta de este patrimonio, digamos, público. Entonces, con nosotros no ha habido ninguna colaboración. De hecho, sí, en Vitacura nos preguntaron en la fundación qué medidas podían tomar para mejorar la transparencia municipal. ¿Y cuáles sugirieron? Nosotros dijimos, estos son tus errores, ¿no? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. En la municipalidad de Vitacura los documentos de transparencia no aparecían en Google porque tenían una forma en que no eran indexados por Google. Entonces estaban ahí, pero si tú los buscabas no te aparecían. Juan José Lyon, el director ejecutivo de América Transparente, le dijo, mira, esto es una de las cosas que hay que cambiar porque nadie se va a meter exactamente al lugar de la página, digamos, para encontrar, sino que lo van a googlear. Lo cambiaron. Entonces ahí uno ve que hay como una voluntad y que no necesitamos como regirnos por el mínimo legal, sino que tenemos que tener realmente como la intención de administrar bien los recursos, de aumentar la transparencia, de darle más herramientas a las personas. Y en Las Condes es todo lo contrario, o sea, esos documentos no solo no están indexados, sino que ni siquiera los podemos como copiar y pegar, son documentos que podemos leer, pero que no podemos trabajar con ellos porque están protegidos. Entonces, como pienso que ahí hay una responsabilidad política evidente. ¿Y cómo recoge? De quien sea que esté a cargo de la municipalidad. ¿Y cómo recoge el guante el diputado Tomás Fuentes? Estamos hablando de 3 comunas
muy emblemáticas en Chile, las más acaudaladas, efectivamente, que corresponden también a su pacto político y que no están dando muestras de probidad, muy por el contrario. Hay escándalos grotescos de corrupción en cada una de ellas. ¿Cómo los golpea políticamente en vistas a las elecciones del 21 de noviembre? Amaro, yo trataría de forma separada el caso de Lobarnechea, Vitacura y Las Condes, porque si bien Vitacura y Lobarnechea son alcaldes de mi partido, en este caso en Las Condes, lo que alcancé a ver de la nota anterior, lo poquito que vi, estamos cuestionando cómo las municipalidades tienen estos abultados sueldos. ¿Cómo se permite el sistema de que a través de horas extras, por ejemplo, reciba un funcionario 2 millones más de pesos? Por ejemplo, 1,5 millones en horas diurnas y 500.000 en horas nocturnas. Eso es lo que yo entendí. Pero en el caso de Vitacura y Lobarnechea hay investigaciones hoy día en Contraloría de cómo ocurre que a través de las corporaciones, cuando uno le inyecta recursos, estas corporaciones hacen mal uso, en definitiva, de esos dineros. Pero, diputado, entiendo que en el caso... Entiendo y respeto su matiz, pero estamos hablando de que los métodos son distintos, pero el principio es el mismo y es mayúsculamente corrupción. Entonces, en atención a mi pregunta, ¿cómo recoge el guante un pacto político que en estos momentos, en 3 de sus comunas más emblemáticas de mayor notoriedad, tiene este problema mayúsculo de corrupción? Amaro, lo que pasa es que la salvedad que yo hice, uno siempre trata de empañarlos a todos, y yo por eso quise sacar a Las Condes en este caso, que no es de mi partido, es de la UDI, porque entiendo que Las Condes no está hoy día acusado de casos de corrupción. Por eso quiero hacer la salvedad, para hacer, en honor a la verdad, para ser justo. ¿Cómo recojo el guante, Amaro? Yo creo que las municipalidades no están hoy día atingentes a una normativa de transparencia adecuada. Creo que solo se limitan a cumplir con el DESDE y no se esfuerzan por cumplir más del DESDE. Producto de estas conversaciones que hemos tenido en los matinales, hace un mes atrás presentamos un proyecto de ley para que los contralores, porque pretender que la Contraloría esté encima de los 345 municipios es imposible. Cada municipalidad tiene un contralor interno, un contralor municipal, pero todos sabemos que al final es como el subalterno del alcalde. Entonces la vista gorda es demasiado gorda. Presentamos un proyecto de ley para que el contralor municipal... Solamente entonces un alcance, diputado. Si usted sabe que la Contraloría no puede, porque el problema es demasiado grande en términos, ¿verdad?, de una responsabilidad hacia más de 300 comunas, ¿qué han hecho ustedes en todo este tiempo como legisladores para poder, a través de las leyes, dar los instrumentos para que esto no siga ocurriendo? Ahí también hay una cuota de responsabilidad. Yo presenté un proyecto de ley hace un mes y medio, que dice relación de algo súper sencillo. Pretender que la Contraloría fiscalice a todos los municipios todos los días, 24 horas, es muy difícil. Ya. De hecho, las resoluciones o circulares de la Contraloría se demoran 4 o 6 meses. ¿Qué hicimos? Un proyecto de ley que el Contralor Municipal, que toda municipalidad por ley debe tener un Contralor, que visa los actos de la municipalidad, sea 100% independiente, autónomo. Y en un segundo artículo, que él pueda ser acusado, como quien dice, una investigación respecto a sus hechos, o respecto a lo que deja de ser, o respecto a lo que observa pero no se pronuncia, por 1/3 de los concejales, y sancionado o removido por 2/3 de aquellos. Me explico. Uno entiende que en la mayoría de los municipios, los consejos municipales tienen una cierta balanza de distintos partidos políticos. No ocurre eso en el caso de Las Condes. Pero cuando hay 1/3 de los concejales, supongamos 2 de 6, que señalan que el Contralor ha dejado de hacer tal cosa, se le abre, como quien dice, una investigación, se le cita, y el Consejo Municipal, en su atribución fiscalizadora, tiene la potestad de poder citarlo, convocarlo y pedirle explicaciones, antecedentes respecto a lo que está ocurriendo, y él tiene que entregarle las explicaciones o la investigación a los concejales. Y con 2/3 de los concejales el Contralor puede ser removido. Pero, ¿cuál es el Contralor Municipal? ¿Cuál es la idea? Que él entienda que hay un contrapeso y que no solamente el alcalde es el que manda, sino que también los concejales tienen una atribución real fiscalizadora. Paulette, tenemos escaso tiempo. Palabras de cierre, por favor, tienes la última palabra.
Sí, solo decir que no me parece adecuado poner la responsabilidad en los consejos municipales. Ahí no hay tampoco una garantía de que haya suficiente oposición política para fiscalizar bien. De hecho, en el consejo, en Las Condes, la concejal Isidora Alcalde pidió una auditoría externa luego de que nosotros mostramos los recursos que se habían transferido a la Corporación Cultural de Las Condes, y la verdad es que dijeron no, vamos a hacer una auditoría interna primero. Entonces acá la responsabilidad es de los alcaldes y las alcaldesas, en este caso Daniela Peñalosa y Joaquín Lavín en la Municipalidad de Las Condes, y espero que nuestras autoridades también estén a la altura de los nuevos tiempos y que pongan un estándar ético por sobre el mínimo que exige la ley, y que podamos entender realmente qué es lo que ocurre no solo con las horas extras, sino también con el dinero de corporaciones, organizaciones comunitarias, etc. Amaro, ¿me permites? Bárbara, sí. Sí, muy brevemente, señalarle al diputado, él lo sabe, todo funcionario público, incluida la actual alcaldesa Las Condes, que tiene conocimiento de hechos que revistan caracteres de delito, tienen la obligación de denunciar. Por lo tanto, esto no requiere mayores modificaciones. Tienen las herramientas, denuncien y que se haga una investigación. Perfecto, vamos a quedar entonces muy atentos a lo que ocurra acá, diputado. Paulette, muchas gracias por esta conversación, un tema que sigue avanzando y que recién se conoció hace un par de días. Que estén muy bien, muchas gracias. Muy bien, y vamos con más aquí en Bienvenidos. Tenemos un último minuto. De un nuevo 18 de octubre, 2 años del estallido social, y hay imágenes que sin duda que preocupan. Mira, pongamos atención. Estábamos viendo ahí 2 jóvenes a plena luz del día, se ve perfectamente que aún está claro, no es de noche, muchas personas alrededor, ¿cierto?, con armas en las manos, realizando disparos en una calle de Santiago. Es lo que preocupa, lo que nos deja de llamar la atención, lo que asusta también. Queremos compartir esta imagen, analizarla, pedirle su opinión al senador Iván Moreira, que ya está con nosotros, para que hablemos de esto que está ocurriendo, ¿cierto? Ya estamos a 20, pero se cumplen 2 años de un nuevo 18 de octubre. ¿Qué le parece lo que está pasando? ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Bueno, buenos días, un placer de poder conversar hasta ahora de ustedes, pero algo muy ingrato lo que estamos viendo. Bueno, este clima de impunidad, de alguna manera, la izquierda en nuestro país lo ha ido instalando, en que terminan enviando señales muy equivocadas, sobre todo con este proyecto de indulto, que hemos emplazado a los candidatos presidenciales de la oposición y también a los parlamentarios que firmaron este proyecto para que lo votemos y desenmascaremos verdaderamente las condenas, si son verídicas o no, con respecto a la violencia. No se puede estar condenando a la violencia y por otra parte entregándole un premio a estos saqueadores, a estos violentistas que destruyeron Chile el 18 de octubre del 2019, que lo volvieron a hacer el año pasado, pero que hoy día otra vez se les pasa la mano. Entonces hay una sensación de impunidad, de atacar precisamente al pueblo que ellos dicen defender. ¿Coincide frente usted? A ese escenario nosotros le hemos pedido... ¿Sí? ¿Coincide usted entonces con las declaraciones que ayer entregó el subsecretario Gali, quien de alguna manera atribuía la responsabilidad en parte a 2 candidatos presidenciales, a una expresidenta de RD, entre otras personas? Mire, yo lo único que quiero decirle que lo que dijo el subsecretario Gali es la verdad. Él lo que ha hecho es una responsabilidad política de lo que está pasando en el país. Fíjese de que yo vi que tuvieron que sacarle a tirabuzones declaraciones en Twitter a los candidatos presidenciales el día de la protesta, porque eran las 21 horas cuando yo veía Canal 13 y otros canales en donde los conductores de los programas decían: aquí no hay nada, no hay ninguna condena de los candidatos presidenciales. Entonces, ese tipo de actitudes demuestra que esta es una cuestión tremendamente electoral para ellos. Ellos no quieren pelearse con esta calle violentista, no sé cuáles son las razones, porque la mayoría de los chilenos quieren vivir en paz, y no han sido claros en condenar la violencia. La violencia no se condena con un Twitter, la violencia se condena con actitudes concretas, como lo es rechazar un proyecto de esta naturaleza o bien no presentar un proyecto de indulto, porque es una muy mala señal para esta gente. Saquean, violentan, destruyen
y después aparecen los políticos de izquierda entregándole un salvoconducto o una salvación frente a Senador. estos delitos. Mire, Chile se ha ido polarizando, Chile está viviendo una tempestad muy peligrosa porque estamos jugando con fuego, y cuando se juega con fuego uno se puede quemar, y la violencia todos sabemos cómo comienza, pero nadie sabe cómo termina. Entonces, Acabamos de ver, somos senador, demócratas, acabamos de ver a un locatario y su sufrimiento después de ver su inversión en un estado de franco colapso tras el ataque de una turba organizada. Pero, senador, también en rigor quiero preguntarle, ¿por qué dice usted que hubo que sacarle esas declaraciones tanto a Boric como a Proboste a tirabuzón? ¿Y cuál es la responsabilidad también de parte del subsecretario, que en rigor también es el encargado, es de facto el encargado del orden público? Aquí hay una responsabilidad de Estado ineludible. Si me puede responder lo uno y lo otro, pero a la vuelta de esta breve pausa comercial. lo haré. Estábamos hablando antes de irnos a la pausa y revisando los costos, las consecuencias que ha dejado una nueva conmemoración del 18 de octubre, saqueos, desmanes, violencia, destrucción, lamentablemente, que implica una jornada de movilización. Y ahí estamos escuchando lo que nos alertaba y preocupaba mucho, ¿cierto? Estos jóvenes que a plena luz del día emiten disparos. Dos podemos escuchar en este video, y es la imagen que estábamos analizando justo antes de presentar al senador Moreira, que ya está con nosotros, y que tú le preguntabas antes de ir a la pausa respecto de la declaración que usted hizo, que tuvieron que sacar a tirabuzón las declaraciones de los aludidos en esta oportunidad por el subsecretario Gali respecto de la responsabilidad, ¿cierto?, que ellos puedan tener por apoyar, entre otras cosas, este proyecto de la ley de indulto. ¿Por qué hizo usted que a tirabuzón tuvieron que conseguir declaraciones? A ver, las declaraciones a tirabuzones por los conductores de los noticieros de los distintos canales no se debió a las declaraciones de Gali. No, a lo ocurrido el 18. Claro, cuando ocurrió el 18, los presidenciables habían tuiteado algo y tuvieron que volver a tuitear condenando los hechos, porque los conductores de los informativos les llamaba mucho la atención que no hubieran dicho nada. A eso me refiero, que hubo que sacarle a tirabuzones las condenas. Con respecto a Gali, si bien es cierto, concuerdo con él en sus dichos, porque hay una responsabilidad política de los candidatos presidenciales, de la izquierda y de los parlamentarios de oposición, también con mucha franqueza tengo que decirle que al gobierno ha titubeado. El gobierno no ha tenido los pantalones para poder atender esta situación. Mire, discúlpenme. Eso le iba a preguntar. Eso le iba a preguntar, senador, porque finalmente yo entiendo su alcance con respecto a los contendores a la moneda, pero finalmente, ¿quién está a cargo del Estado de Derecho? ¿Quién gobierna o quién pretende el gobierno? Es una responsabilidad del gobierno. Es una responsabilidad del gobierno, pero estamos frente a nuestro gobierno, que está de mal traer, que puede haber tenido aciertos. Si usted me pregunta a mí, oiga, ¿qué cosa buena puede decir su gobierno? Hay varias, pero la más importante, que gracias a la gestión del presidente, hoy día todos los chilenos tienen asegurada sus dosis de vacuna, y eso se valora porque eso es salvar vidas. Pero por otra parte, pucha que los hemos hecho mal, y no nos podemos seguir con la misma excusa que la oposición. Es verdad que no nos han dejado gobernar, es verdad, pero el tema del Estado de Derecho es una obligación del gobierno, y el gobierno ha sido temeroso en aplicar la ley con dureza como corresponde. ¿Por qué? Porque tiene temor a persecución de parte de los organismos de derechos humanos. Y tenemos a una policía coartada, porque cada vez que la policía actúa, ya está con el uso proporcional de la fuerza, llega los organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, pero resulta que atacan a carabineros con una fiscalización, pero no al que está destruyendo. Y te dicen, no, es que el Instituto de Derechos Humanos es solamente para fiscalizar a los agentes del Estado. Bueno, ¿qué pasa con los que están no respetando los derechos humanos, que están destruyendo, que están hiriendo a personas, que hieren a carabineros, que tiran bombas Molotov, que roban? Senador. Entonces, sí, el gobierno no se ha atrevido. Yo me alegro mucho
porque este problema no lo vamos a solucionar con tanques. Y mira que él lo está diciendo. Este problema no lo solucionamos con tanques, sino que lo solucionamos aplicando de la ley sin temor. Pero gracias justamente a ese alcance, porque a propósito de tanques, incluso cuando hay presencia militar, mire usted lo que está pasando en la macrozona sur. ¿Ha habido un cambio? ¿Ha habido algo? ¿Es responsable Provoste? ¿Es responsable Boric? ¿O es responsable el presidente? La situación de la Araucanía es absoluta responsabilidad de nuestro gobierno, de nuestra autoridad. Este es un gobierno que termina muy pronto. Es un gobierno que está navegando, un presidente que lo tenemos hoy día, lo tenemos en el ojo del huracán, con acusaciones constitucionales. No lo dejaron gobernar en los momentos en que el país estaba en mejores condiciones. Entonces es muy difícil que se logre imponer ese orden, porque nadie va a tomar una decisión drástica por temor a que lo persigan. Mira, el presidente Piñera puede tener muchos defectos, pero el presidente Piñera ha sido respetuoso de los derechos humanos. Y mira lo que le está pasando hoy día. Lo están persiguiendo y él mismo, soberbiamente, el candidato presidencial Boric, lo ha apuntado con el dedo en los programas de televisión y ha dicho: vamos a perseguir al presidente Piñera. Esa afirmación, por no haber respetado los derechos con todo humanos. respeto, esa es una afirmación que varios disputarían a la luz de los centenares de casos de chilenos con daño ocular. Pero dicho eso, yo quiero aterrizarlo más bien al ámbito también político electoral. ¿Su candidato sigue siendo Sichel o es ahora Kast? No, mire, en política lo que nos falta es lealtad, es consecuencia, y si podemos enaltecer un poco la política que está tan desprestigiada, cumplamos los acuerdos y la palabra empeñada. A nosotros nos ganó Sichel en la primaria de Chile Vamos, donde participó Joaquín Lavín, que era nuestro candidato. Y lo que corresponde no es a última hora cambiarse de caballo. Aquí lo que corresponde es hasta el final apoyar con lealtad, con trabajo a Sebastián Sichel. Sebastián Sichel no es el candidato perfecto. Nosotros tenemos diferencia en algunas cosas, pero es el candidato de Chile Vamos y lo vamos a apoyar hasta el final. Y yo espero en la segunda vuelta seguir votando por Sichel. Y si es José Antonio Kast, por supuesto que vamos a votar por él, porque también es parte de la derecha. Pero uno tiene que ser respetuoso de los acuerdos. No porque vienen tiempos malos, uno se cambia de caballo o se olvida de los compromisos que tiene que cumplir. Yo estoy con Sichel, yo sé que en el mundo cristiano, en el mundo evangélico no es muy popular por sus posiciones valóricas que son distintas a las mías, pero entiendo que no existe el candidato perfecto y entiendo que Sebastián Sichel es un hombre correcto y haría un buen gobierno para estos tiempos. ¿Y cómo están las cosas más allá de la encuesta, o si quiere considerándolas, a quién ve más en segunda vuelta? No, yo para serle franco, yo creo, de verdad te lo digo, y no es para usarlo como justificación o excusa. Yo creo que no son certeras hoy día las encuestas que hay. Yo no entiendo cómo un buen candidato va a bajar tanto como es Sichel. Yo no lo creo, pero sí entiendo que nuestro candidato se ha equivocado. Sebastián Sichel ha ido corrigiendo sus cosas, ha incorporado más a los partidos políticos, siendo un hombre independiente ha entendido que los partidos políticos tienen estructura y que lo podemos apoyar, y eso es lo que estamos haciendo, porque las elecciones se ganan el día 21 de noviembre, antes no. Hablemos de otra... Yo confío en que va a repuntar. Y si eso no fuese así, bueno, hay que respetar la voluntad. Pero discúlpenme, estrictamente en un análisis electoral es mucho más fácil que en segunda vuelta la democracia cristiana, el centro, vote por Sichel. Es mucho más fácil porque es un hombre que no es de derecha, tiene un abanico más amplio, efectivamente. ¿Cómo? Pero que tiene un abanico más amplio, efectivamente. Pero preguntarle respecto también a otras fallas del gobierno, si las considera tales. La migración es mayúsculamente también una falla del gobierno. Le pido que me responda, pero primero veamos el contexto en la siguiente nota. ¡Los chilenos primero!
El paso de esta marcha, convocada a través de redes sociales, estuvo marcado por agresiones de todo tipo, y no solo a migrantes venezolanos en situación de calle, también a quienes por sus rasgos físicos podían parecer como extranjeros. El episodio de la playa Cabancha fue uno de los más tensos, que obligó la intervención de los escasos carabineros que resguardaban la marcha. En este lugar pudimos registrar a estas dos personas. Tal como muchos otros, pasaron de los gritos xenófobos a la violencia directa hacia quienes estaban en esta playa. Mientras la mayoría de quienes marchaba se ubicó a distancia observando cómo este grupo de venezolanos era increpado por exaltados. ¡Que se vayan hoy día! ¡Bien buena! ¡Mañana los vamos a venir a cazar! Otro puñado de personas se interpuso entre ellos y los inmigrantes ilegales. Yo te invito a mi casa a ti y te dejo en el patio, te dejo en la calle muriéndote de hambre. Se roba un pez, se va preso y estos que hacen lo que quieren. Violaron a don Guillermo. Don Guillermo, como él pidió ser llamado, fue uno de los manifestantes más violentos de la jornada. En la playa Cabancha canalizó de esta forma su molestia. Más tarde lo haría participando directamente en la destrucción del campamento que sería quemado. El himno de Iquique fue coreado más de una vez por las miles de personas que caminaron por las principales calles de la ciudad. Y ese verso en particular poco representaría lo que ocurrió aquel día. La frontera está abierta las 24 horas. No sé cómo hacen el ingreso, pero para los chilenos, para los comuneros, los habitantes está cerrado, nos pone trabas. Pero para los venezolanos no hay ninguna prohibición. Aquí vemos nuevamente a don Guillermo desarmando carpas y luego lanzando artículos a la hoguera que algunos pedían a viva voz. Aquí aparece nuevamente este hombre, el mismo que en la playa Cabancha inició el acoso a venezolanos en situación de calle. ¿Y esto por qué? Porque el delegado presidencial no quiso hacer nada en Santiago. Tenemos que hacer la pega de las autoridades. 2 minutos en hacer la pega de ellos, de los pacos y de las autoridades. ¿Cuándo? Por la... ¿Hasta cuándo? Ellos son los que roban, los que asaltan. Luego, parte de la manifestación continuaría un recorrido por las calles del centro de Iquique hasta encontrarse con este local repleto de familias extranjeras. Los intentos para frenar la agresión por parte de algunos manifestantes son en vano. Nuevamente la misma persona de la playa y del incendio, esta vez intentando agredir a personas acorraladas, con niños que lloran aterrados por la turba que avanza enarbolando banderas chilenas. 2 días después de esta situación en Iquique, esta persona apareció entregando su opinión sobre la crisis. Le faltan el respeto a Carabineros, le cortaron la cara a un carabinero, nos tratan de xenófobos nos tratan
nos tratan de eso, pero nosotros solo queremos vivir en paz y tranquilo. Así pudimos conocer su nombre. Yo me llamo Frank Nieto Silva. Y tener una curiosa explicación sobre la violencia que él y otros manifestantes promovieron el día de la marcha. Sí, en el local había niños pequeños, nosotros lo registramos. Tu acción, pero claro. ¿Tu acción crees que estuvo bien lo que hiciste? No estuvo bien, pero yo me defendí porque el tipo me dijo que me iba a apuñalar. Luego de estas imágenes, bien podría ser citado por la Fiscalía, junto a don Guillermo, en el marco de su investigación por estos hechos. Se están desarrollando diligencias en orden a determinar la identidad de las personas que participaron en este hecho específicamente, las cuales están bien encaminadas y con resultados en al menos de 4 personas que ya han sido identificadas como los participantes. Con todo, en general, las consecuencias de esta marcha fueron rechazadas por la mayoría de sus participantes, incluso por una de las pocas autoridades que asistió. Que se manifiesta que no queremos más inmigrantes. Fuera la ONU, fuera toda esta gente que ha hecho un daño terrible. El concejal, descendiente de italianos, Domingo Campodónico Saluzzi. Ahí habían 2 o 3 personas, yo creo que eran las que incitaban a la violencia. ¿No se considera usted dentro de esas personas por lo que decía en el altavoz? No a los inmigrantes y todo lo demás. ¿No piensa que a lo mejor pudieran haber comprendido de otra manera sus palabras? Sí, pero yo creo que yo creo que no, porque la gente que realmente quiere Iquique, el iquiqueño no quiere saber nada con la inmigración. Son registros que permitirán a la Fiscalía y a la PDI avanzar en esta investigación que busca responsables de uno de los episodios de xenofobia más violentos del último tiempo en Chile. Bueno, y difícil dar con una ciudad más cosmopolita que Iquique, e irónicamente la que hizo noticia a nivel internacional por algo verdaderamente indigno. Y es indigno para los migrantes como es indigno también para los ciudadanos allí en Iquique. Rodrigo, estamos contigo en terreno para que nos cuentes un poco, ¿verdad?, dónde estás, cuál es la situación. ¿Ha mejorado? ¿Se ha agravado? Rodrigo, estamos contigo. Buenos días. Hola Amaro, buenas tardes. Nos encontramos aquí en la intersección de Las Rosas con Avenida Aeropuerto, donde estos lamentables hechos ocurrieron aquel sábado 25 de septiembre. Estas son las condiciones en lo que ellos están viviendo en este lugar. Pueden ver que han vuelto las carpas. Estas carpas fueron hechas llegar por ciudadanos de nuestra ciudad. Un hecho lamentable, pero que la comunidad se hizo presente. Ustedes pueden apreciar aquí claramente que no tienen acceso directo a agua potable, no tienen baños. La primera semana le instalaron unos baños químicos, pero que fueron retirados desde este lugar, Amaro. La Fiscalía realizó una investigación. Hoy día hay 3 personas que fueron formalizadas ya en la jornada de ayer. SRBC, GAGR y FTNS, que quedaron con medidas cautelares, con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional, prohibición de asistir a marchas tanto a nivel regional y nacional, y la prohibición de acercarse a la intersección de calle Las Rosas con Luis Emilio Recabarren, que aquí en la ciudad es conocida como Avenida Aeropuerto. Amaro. Quiero aprovechar la presencia del senador Rodrigo porque las imágenes que tú estás mostrando son del todo gráficas. No hay baños químicos, volvemos a fojas cero, volvemos a la condición de indigencia de los migrantes en una situación de calle que es indigno para ellos, lo recalco, como lo es también para el ciudadano de a pie en Iquique. Es decir, volvemos a la nada misma. 16 personas han muerto cruzando la frontera. ¿Qué está ocurriendo, senador? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a mejorar esta situación? Bueno, primero que todo el gobierno tiene su responsabilidad, pero también hay que hacer historia. Aquí se abrieron las puertas de nuestras fronteras en el gobierno de Michelle Bachelet, en que entraron miles y miles de personas a nuestro país. Pero eso no le da derecho a nadie de tratar como animales a un grupo de personas que están en situación de calle. Eso es
inaceptable. Eso es violar los derechos humanos de las personas. Esta gente viene arrancando de sus países. Yo entiendo que el gobierno tenga que colocar restricciones para la inmigración, y me parece bien, se ha aprobado una ley, pero el problema ya está ocasionado en nuestro país. Pero yo no sé si se puede instalar, no en ese lugar, sino que en otro lugar, un campamento de emergencia, porque tampoco podemos dejar votado a la gente en esta forma. Pero, senador, yo sé que es difícil. Sí. Senador, ¿qué tan difícil es? ¿Cuánto tiempo se mira al ombligo Chile para no rescatar experiencias que ocurren en otros países donde efectivamente se generan campamentos que son dignos, con baños químicos, con condiciones de salubridad que son, verdad, las que merecen también los menores de edad que acompañan a estas familias, donde se hace un catastro de las personas que hay, se regulariza su situación cuando son irregulares, y cuando se atiende también la situación del campo chileno, donde falta mano de obra, se destina finalmente también fuerza laboral a esos campos. Por ejemplo, para citarle lo que se hace en otros países administrando una situación crítica, pero venimos de la quema de sus pertenencias, de manifestaciones, y seguimos igual. Amaro, eso es inaceptable lo que ocurrió ahí. Esa ira, esa rabia. O sea, creo que es impresentable, y las personas que actuaron con violencia deben ser castigadas, porque si nosotros permitimos que estas cosas se comiencen a dar, se van a hacer, pues mire, cuando hay impunidad, todo pasa a ser normal. Yo le quiero terminan repitiendo. Yo le quiero hacer el siguiente alcance, senador. Cuando finalmente la conducta es reiterada y vemos que no hay mejora, cuando esto finalmente, y voy a usar esta palabra, bordea o es abiertamente negligencia, ¿será verdad que el gobierno es el principal promotor de una posible xenofobia? Quiero su respuesta, pero si me permite, aguante pacientemente. Solamente vamos a un breve compromiso comercial. Estamos de vuelta con usted. Sabemos que la situación migratoria no ha cambiado. Es desesperante para los iquiqueños y muchos más, pero además es vejatorio y es indigno para los propios migrantes. Por eso mi pregunta a usted, senador, es muy franca y es muy directa. Así las cosas, ¿es el gobierno hoy el principal promotor de la xenofobia? No es respuesta definitiva, no. El gobierno no es promotor de ninguna xenofobia, al contrario, tiene que tomar medidas, tiene que castigar. Yo puedo entender las razones humanas de lo que significa para los iquiqueños la cantidad de gente que ha llegado, pero también siento que la forma de reparar esa solución no es por el camino de la xenofobia y de la violencia. Y el gobierno, yo creo que de verdad tiene que buscar una solución, porque el problema es que cuando uno gobierna, yo sé que se han hecho esfuerzos, pero al parecer esos esfuerzos no han dado resultado. Yo espero que el gobierno no permita nunca más un hecho a que como país nos avergüenza de verdad, porque esta es gente pobre. Es gente que viene arrancando, viene buscando nuevos horizontes, gente pobre. Arranca, además, para recoger también el planteamiento, arranca de un gobierno que a todas luces, y ustedes correctamente lo han tildado, ¿verdad?, de una tiranía, y sin embargo se los recibe aquí en una situación indigna cuando se les hizo la invitación en Cúcuta. Senador, yo quiero... Sí, brevemente, porque estamos ya en el tiempo, pero quiero agradecer además también su paciencia. Palabras de cierre. ¿Cómo se sentirían los chilenos si fueran todo al revés? Si nosotros tuviésemos una dictadura como la de Maduro y que quisiéramos arrancar a otro país, a nadie. Mire, hagámosle honor a nuestra canción, esa que dice que al amigo, si verás como quieren en Chile, al amigo cuando es forastero. No nos olvidemos que es una canción que nos ha hecho grande como país, porque somos un país que tiene un corazón abierto, y lo que se vio, de verdad, ojalá que nunca más se vuelva a repetir. Senador, muchísimas gracias.